¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras enfrentando gigantes en tu vida, con un miedo que te paraliza y parece imposible de vencer? Si alguna vez has sentido que tu fe es insuficiente, que las promesas de Dios están muy lejos de alcanzarte o que la vida te está poniendo a prueba de una manera que no puedes soportar, este video es para ti. Hoy, vamos a conocer la historia de Caleb, un hombre que no solo enfrentó gigantes, sino que venció todo obstáculo con una fe inquebrantable. Si piensas que tu situación es imposible, quédate hasta el final, porque las promesas de Dios son más poderosas de lo que imaginas. La historia de Caleb es mucho más que una simple lección sobre valentía. Es una revelación divina sobre cómo la fe puede mover montañas y cómo las promesas de Dios no fallan. Si alguna vez te has sentido atrapado en el desierto de la duda, verás en esta historia cómo la perseverancia en la fe puede llevarnos a conquistar lo que Dios nos ha prometido. Prepárate para descubrir cómo puedes aplicar esta lección poderosa en tu vida. Antes de continuar, quiero que te detengas un momento. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Muchas personas que nos ven no están suscritas y te aseguro que no querrás perderte lo que tenemos preparado. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los contenidos transformadores que tenemos para ti. Caleb es uno de esos personajes bíblicos cuya historia está impregnada de fe, valentía y perseverancia. Desde su juventud, demostró ser un hombre diferente, uno de los pocos que creyó en las promesas de Dios sin dudar. Cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, Caleb fue uno de ellos. Vio la misma tierra que los demás, los mismos desafíos, los mismos gigantes, pero su reacción fue completamente distinta. Mientras los otros espías se llenaron de miedo y desconfianza, Caleb proclamó con firmeza que la tierra podía ser conquistada, porque Dios estaba con ellos. Números 13:30. ¡Qué declaración de fe! En un mundo donde la mayoría se deja llevar por la incredulidad y el temor, Caleb brilló como un verdadero ejemplo de confianza inquebrantable en las promesas divinas. Pero esa fe tendría que ser probada, y su paciencia puesta al límite. Dios había prometido la tierra prometida a Israel, pero el pueblo, dominado por el miedo, se rebeló contra él y se negó a entrar. Como consecuencia, Dios decretó que toda esa generación moriría en el desierto y que solo 2 hombres, Caleb y Josué, verían el cumplimiento de la promesa. Números 14, 29-30. Imagínese lo que esto significó para Caleb. Durante 40 años, tuvo que vagar por el desierto, rodeado de una generación que se desvanecía día tras día, viendo cómo la incredulidad los consumía. ¿Cuántos habrían cuestionado su fe en ese tiempo? ¿Cuántos le habrían dicho que era en vano seguir esperando? Pero Caleb no se dejó llevar por el desaliento. Años después, cuando finalmente cruzaron el Jordán, él estaba allí, con la misma convicción con la que había hablado 4 décadas antes. Eso es fe. No una emoción pasajera, sino una certeza firme, que resiste el paso del tiempo y las pruebas más duras. Este nivel de perseverancia no es común. En la Biblia Sagrada, encontramos muchos relatos de personas que recibieron promesas, pero no todas perseveraron hasta el final. Caleb lo hizo. Y lo más impresionante es que no solo esperó pasivamente, sino que se mantuvo fuerte, preparado para el día en que Dios lo llamaría a tomar posesión de su herencia. En Josué 14, 10-11, ya con 85 años, Caleb declaró: «Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, tanto para la guerra como para salir y entrar». ¿Cuántos pueden decir lo mismo después de esperar tanto? Aquí vemos una gran lección: la fe verdadera no solo espera, sino que se fortalece en la espera. Caleb nos muestra que las promesas de Dios no tienen fecha de expiración, pero requieren de corazones firmes que confíen hasta el final. Ahora, pensemos en la actualidad. ¿Cuántas veces nos impacientamos cuando Dios no responde inmediatamente? ¿Cuántas veces la duda nos hace abandonar lo que Él prometió? La historia de Caleb es un recordatorio poderoso de que la fidelidad de Dios no cambia, pero nuestra confianza en Él debe ser inquebrantable. La cultura judaica y cristiana nos enseña que la perseverancia en la fe es clave para heredar las promesas divinas. Caleb no permitió que las circunstancias dictaran su destino,
él vivió cada día con la seguridad de que lo que Dios había dicho se cumpliría. Y esto es algo que también podemos aplicar en nuestras vidas. Las promesas de Dios son para quienes no se rinden, para quienes no se dejan llevar por lo que ven, sino por lo que creen, pero la historia de Caleb no termina aquí. Su camino estaba marcado por pruebas, pero también por grandes victorias. No solo fue un testigo de milagros divinos, sino que también participó activamente en la conquista de la tierra prometida. Y en el próximo tópico, veremos cómo su fe lo llevó a ser protagonista de uno de los capítulos más impresionantes de las historias bíblicas, donde el poder de Dios se manifestó de manera sobrenatural. Desde muy joven, Caleb fue testigo de algunos de los milagros más extraordinarios de la historia bíblica. Imagina lo que significó para él vivir en Egipto, ver la mano de Dios actuar con señales y prodigios contra el faraón y experimentar la liberación que tanto tiempo habían esperado. La Biblia Sagrada nos dice que Israel estuvo sometido a la esclavitud durante siglos, pero Dios no se había olvidado de su pueblo. A través de Moisés, envió las 10 plagas, cada una de ellas desafiando los falsos dioses egipcios y demostrando que solo el Señor es soberano. Éxodo 7-12. Caleb no solo oyó sobre estas maravillas, él las vio con sus propios ojos. Desde el agua convertida en sangre hasta la muerte de los primogénitos, cada plaga fue una manifestación clara de que Dios estaba peleando por su pueblo. Y cuando finalmente salieron de Egipto, se enfrentaron a un obstáculo imposible, el Mar Rojo. Muchos se desesperaron al ver al ejército del faraón acercándose, pero Caleb aprendió algo crucial en ese momento: cuando Dios promete liberación, no hay fuerza humana que pueda impedirla. En una de las escenas más impactantes de las historias bíblicas, Moisés extendió su vara y las aguas se abrieron, creando un camino seco para que todo el pueblo cruzara. Éxodo 14, 21-22. Este milagro no solo selló la liberación de Israel, sino que también demostró que Dios no solo da promesas, sino que las respalda con poder. Imagínate caminar entre muros de agua, sintiendo la brisa de lo imposible volviendo a la realidad. Caleb pasó por allí. Él no solo creyó en Dios por tradición o por lo que otros le decían, su fe se cimentó en experiencias vivas con el Altísimo. Y esto es algo que resuena hasta el día de hoy: la fe verdadera no se basa en palabras, sino en encuentros reales con Dios. Pero los milagros no terminaron ahí. Durante los 40 años en el desierto, Caleb vio a Dios sustentando a su pueblo de maneras sobrenaturales. La Biblia nos dice que el maná descendía del cielo cada mañana, suficiente para alimentar a todos. Éxodo 16, 4-35. ¿Puedes imaginar vivir en un lugar árido y aún así nunca faltar alimento? Además, el agua brotaba de la roca cuando Moisés la golpeaba. Éxodo 17:6, y la ropa y el calzado de los israelitas nunca se desgastaron. Deuteronomio 29:5. Caleb no solo oyó hablar del poder de Dios, él lo experimentó cada día. No había razones para dudar. Por eso, cuando más adelante llegaron a la tierra prometida y muchos se acobardaron ante los desafíos, Caleb recordó todo lo que había visto y supo que Dios seguiría siendo fiel. El cruce del río Jordán fue otro evento decisivo en su trayectoria. Similar al Mar Rojo, las aguas del Jordán se detuvieron en seco cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pisaron sus aguas. Josué 3, 15-17. Este milagro confirmó que Dios estaba con ellos, abriendo el camino hacia la conquista. Para Caleb, cada uno de estos eventos era una prueba irrefutable de que cuando Dios da una promesa, Él también provee el poder para cumplirla. Y esto nos deja una gran enseñanza: si Dios ha obrado en el pasado, ¿por qué dudar de lo que puede hacer hoy? En la arqueología bíblica se han encontrado vestigios de asentamientos que coinciden con la migración de los israelitas, confirmando que esta travesía no es un mito, sino un hecho histórico. Pero la historia de Caleb no era solo ver milagros, sino también actuar en fe. En el siguiente tópico, veremos cómo su confianza en Dios lo llevó a tomar un papel fundamental en la conquista de la tierra prometida, enfrentando desafíos que pocos se atrevieron a encarar. Desde tiempos antiguos, la tierra prometida había sido el destino final de los descendientes de Abraham.
Dios mismo le había dicho a este patriarca que su descendencia heredaría aquella tierra de abundancia, Génesis 15, 18-21. Sin embargo, el camino para llegar allí no fue fácil. Caleb, habiendo sido testigo de tantos milagros divinos, sabía que el cumplimiento de la promesa estaba cerca, pero también comprendía que la fe siempre sería puesta a prueba. Cuando Moisés envió a 2 espías para explorar Canaán, la tarea era clara: ver la tierra que Dios les daría y evaluar la mejor estrategia para la conquista. Números 13, 1-20. Sin embargo, la incredulidad de la mayoría del pueblo de Israel se convirtió en un obstáculo aún mayor que los propios habitantes de la tierra. Después de 40 días de exploración, los espías regresaron con un informe impactante. La tierra era exactamente como Dios la había descrito, un lugar de gran abundancia, donde fluía leche y miel. Números 13-27. Pero la visión de la mayoría se nubló por el miedo. 10 de los espías trajeron un mensaje pesimista, describiendo a los habitantes de Canaán como gigantes poderosos, con ciudades fortificadas imposibles de conquistar. Números 13, 28-33. El temor se propagó rápidamente por el campamento israelita y la gente comenzó a dudar de la promesa de Dios. Sin embargo, en medio de aquella atmósfera de derrota, se alzó una voz firme y decidida, la de Caleb. Con valentía, este guerrero declaró ante todo el pueblo que la tierra podía ser conquistada porque Dios estaba con ellos. Caleb y Josué fueron los únicos 2 espías que mantuvieron su fe intacta. Mientras los demás se enfocaban en los obstáculos, ellos miraban la promesa. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará, declaró Josué, respaldado por Caleb. Números 14, 8-9. Pero el pueblo, en lugar de escuchar, se rebeló contra Dios. A causa de su incredulidad, toda esa generación, con excepción de Caleb y Josué, fue condenada a vagar 40 años en el desierto hasta que todos los incrédulos murieran. Números 14, 29-30. Este fue un punto crucial en la historia bíblica. La diferencia entre la fe y la duda determinó quién entraría en la tierra prometida y quién quedaría fuera. Pasaron 4 décadas, y finalmente llegó el momento de la conquista. Moisés había partido, y Josué, su sucesor, lideró la campaña militar para tomar posesión de Canaán. Caleb, ahora un hombre mayor, seguía con la misma determinación de su juventud. Él no olvidó lo que Dios había prometido, y no dejó que los años apagaran su fuego. Cuando se repartieron las tierras, Caleb se presentó ante Josué con una petición audaz: dame este monte, refiriéndose a Hebrón, una de las regiones más difíciles de conquistar, habitada por los temidos descendientes de Anac, los gigantes que habían aterrado a Israel 40 años antes. Josué 14, 10-12. Aquí hay un principio espiritual profundo. Mientras muchos buscan comodidad y seguridad, los que tienen verdadera fe se atreven a reclamar lo que Dios les ha prometido, sin importar los desafíos. La Biblia Sagrada nos enseña que la conquista de la tierra prometida no fue un evento instantáneo, sino un proceso que requirió perseverancia, valentía y una confianza inquebrantable en Dios. La historia de Caleb nos recuerda que las promesas de Dios no son para los que retroceden, sino para los que avanzan con fe. La arqueología bíblica ha revelado evidencias de asentamientos israelitas en la región de Canaán que coinciden con el periodo de la conquista. Inscripciones y restos de ciudades destruidas sugieren que la narrativa bíblica tiene una base histórica sólida. La cultura judaica y cristiana ha preservado la memoria de Caleb como un ejemplo de fidelidad y perseverancia. Su vida nos desafía a confiar en las promesas divinas, incluso cuando todo parece estar en contra, pero la historia de Caleb no termina aquí. La verdadera prueba de su fe aún estaba por venir, pues no solo debía reclamar su herencia, sino también enfrentarse a los gigantes que la ocupaban. En el próximo tópico, veremos cómo este guerrero, ahora anciano, demostró que la fe no tiene límites de edad ni de circunstancias, y cómo su valentía cambió el destino de su familia y de toda una nación. Después de 45 años de espera, Caleb estaba listo para reclamar su herencia. No era un hombre joven, pero su espíritu seguía indomable. En Josué 14, 10-11,
él mismo testifica que, a sus 85 años, tenía la misma fuerza y vigor que cuando Moisés lo envió como espía. Esta declaración no es solo una muestra de su resistencia física, sino una prueba de su confianza en las promesas de Dios. Mientras muchos hubieran optado por una tierra más fácil de poseer, Caleb eligió el desafío más grande, Hebrón, la región donde vivían los anaseos, una raza de gigantes que había infundido terror en el corazón de Israel. Aquí se revela un principio clave del Antiguo Testamento: la verdadera fe no retrocede ante los obstáculos, sino que los enfrenta con la certeza de la victoria divina. Los anaseos eran descendientes de Anac, un linaje de guerreros gigantes que habitaban las montañas de Canaán. Su reputación era temible, incluso los espías que exploraron la tierra décadas antes los describieron como seres imponentes ante los cuales se sentían como langostas, Números 13:33. Pero Caleb no los veía con los ojos del miedo, sino con la convicción de que Dios le entregaría la victoria. Hebrón era una ciudad fortificada y estratégica, situada en las colinas de Judá. Conquistarla no solo significaba obtener una porción de la tierra prometida, sino demostrar que la fe verdadera no se intimida ante ningún enemigo, por grande que parezca. Josué le concedió Hebrón a Caleb, y éste, sin dudar, marchó hacia la batalla. Josué 14:13-15. No se menciona que haya reunido un gran ejército, ni que dependiera de estrategias militares elaboradas. Su confianza estaba puesta completamente en Dios. La Biblia Sagrada relata que Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, los líderes de los anaseos en Hebrón. Josué 15:13-14. Estos nombres representan más que personas específicas, simbolizan las fortalezas que intentan impedir que el pueblo de Dios tome posesión de sus promesas. En la vida espiritual, cada creyente se enfrenta a gigantes, miedos, dudas, problemas aparentemente insuperables. Pero la historia de Caleb nos recuerda que, con fe, ningún enemigo es invencible. En la arqueología bíblica, Hebrón sigue siendo una ciudad de gran relevancia. Se han encontrado ruinas que coinciden con asentamientos antiguos y estructuras defensivas que podrían haber pertenecido a los anaseos. Además, Hebrón es un lugar sagrado tanto para judíos como para cristianos, pues es donde se encuentra la cueva de Macpela, la tumba de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Génesis 23:19. Esto demuestra que el territorio conquistado por Caleb no solo tenía importancia estratégica, sino también un significado espiritual profundo. La valentía de Caleb no solo le permitió recibir su herencia, sino que dejó un legado de fe para las futuras generaciones. Su historia nos enseña que el cumplimiento de las promesas de Dios requiere perseverancia y valentía. En la vida cristiana, muchas veces nos encontramos con desafíos que parecen gigantes, pero Dios nos llama a enfrentarlos con la seguridad de que Él está con nosotros. Hebreos 11:33-34 menciona a los héroes de la fe que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Caleb es un claro ejemplo de esta fe activa y audaz, pero su historia no termina aquí. La victoria sobre los anaseos no solo aseguró su propia herencia, sino que abrió el camino para que su familia y toda la tribu de Judá prosperaran en la tierra prometida. En el próximo tópico, veremos cómo la fidelidad de Caleb trascendió su vida y dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir conforme a la voluntad de Dios y conquistar las promesas que Él ha preparado. La historia de Caleb no termina con la conquista de Hebrón. Su vida es un testimonio de cómo la fe inquebrantable deja un impacto que trasciende generaciones. La Biblia Sagrada nos muestra que Caleb no solo obtuvo una tierra, sino que aseguró un legado eterno de fidelidad a Dios. Hebrón se convirtió en una de las ciudades más significativas de la historia bíblica, un símbolo del cumplimiento de las promesas de Dios y de la recompensa a quienes permanecen firmes en su confianza. El nombre Hebrón significa alianza o comunión, lo que resalta su profundo significado espiritual. Este territorio, una vez dominado por gigantes,
pasó a ser un centro de adoración y refugio para el pueblo de Dios. Pero, ¿qué hizo Caleb con su herencia? No se retiró a vivir en comodidad ni se conformó con su victoria personal. Al contrario, su vida siguió siendo un ejemplo de servicio y liderazgo. En Josué 15, 16-17, vemos que Caleb continuó animando a otros a conquistar lo que Dios les había prometido. Cuando ofreció la mano de su hija Acsa a quien tomara la ciudad de Debir, Otoniel, un hombre valiente de su linaje, aceptó el desafío y la conquistó. Este acto no solo fortaleció a su familia, sino que también preparó el camino para el futuro liderazgo de Israel. Otoniel más tarde se convirtió en el primer juez de Israel, Jueces 3, 9-11, demostrando que el legado de Caleb trascendió más allá de su propia vida. Otro aspecto fascinante de su historia es su relación con su hija Acsa. En un tiempo en el que las mujeres tenían un papel más limitado en la sociedad, Caleb escuchó y honró la petición de su hija cuando ella le pidió tierras con fuentes de agua, Josué 15, 18-19. Este detalle puede parecer pequeño, pero tiene un significado profundo. Caleb no solo conquistó territorio, sino que también se aseguró de que sus descendientes tuvieran lo necesario para prosperar. Esto refuerza la idea de que la fe no solo se trata de recibir promesas, sino de preparar el camino para las generaciones futuras. Desde una perspectiva de arqueología bíblica, Hebrón sigue siendo un punto central en la historia de Israel. Hasta el día de hoy, se considera una de las ciudades más antiguas habitadas continuamente en el mundo. Su historia se entrelaza con la de Abraham, quien compró la cueva de Macpela como sepultura para su familia, Génesis 23, 17-20, y con la monarquía de David, quien reinó primero desde Hebrón antes de establecer Jerusalén como su capital, 2 Samuel 2, 1, 4. La historia de Caleb se inserta en este contexto, demostrando que su conquista no fue solo un evento aislado, sino una pieza clave en el plan divino para Israel. Más allá de los relatos históricos y bíblicos, la vida de Caleb nos deja una lección espiritual invaluable. La fidelidad a Dios trae recompensas que van más allá de lo personal. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de la perseverancia en la fe como un atributo esencial de aquellos que heredan las promesas de Dios, Hebreos 10:36. La vida de Caleb es un reflejo de esta verdad. No solo vio la tierra prometida, sino que la poseyó y dejó un impacto duradero en su pueblo. Sus acciones muestran que la fe no es pasiva, sino activa, no es solo creer, sino actuar conforme a lo que Dios ha prometido. La historia de Caleb es una inspiración para quienes buscan vivir una vida de propósito y confianza en Dios. Nos enseña que la espera en el Señor nunca es en vano, que las promesas divinas son seguras y que la fe genuina nos lleva a conquistar lo imposible. La pregunta que nos deja es, ¿estamos dispuestos a caminar con la misma determinación y confianza en Dios, sin importar cuánto tiempo tome la respuesta? El legado de Caleb sigue vivo, desafiándonos a vivir con la misma audacia, perseverancia y pasión por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí lo tienes, la increíble fe de Caleb, un hombre que conquistó lo que parecía imposible. ¿Te has sentido alguna vez como si tus gigantes fueran demasiado grandes para vencer? Cuéntanos en los comentarios cómo esta historia te ha hablado y qué cambios sientes que puedes hacer en tu vida con esta revelación. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos, porque lo que acabamos de descubrir no es solo una historia, es una clave para tu fe. Además, en el próximo video, hablaremos sobre cómo las promesas de Dios se cumplen incluso en tiempos de desesperación. No te lo puedes perder, te espero allí, que Dios te bendiga y hasta la próxima.